Hola a todas y todos, y a todes. Les agradezco mucho por estar acá y particularmente a mis amigas de Impunidad Cero que una vez más me invitan a compartir este momento con ustedes. Yo quiero iniciar por una obviedad. La obviedad es que no soy periodista, soy abogada. Sin embargo, uno de los temas que a mí más me ha interesado a lo largo de estos años de trayectoria profesional ha sido el tema de cómo comunicamos correctamente temas relacionados con la violencia hacia las mujeres las mujeres y niñas por razones de género, a las disidencias sexogenéricas y particularmente a cómo se realizan estas coberturas periodísticas con enfoque de género. Y les voy a platicar un poco de cómo empecé en este tema. Allá por el año de 2013, yo estaba haciendo mi tesis de la licenciatura en el tema de feminicidios. Quería analizar los tipos penales y ver si estos tipos penales tenían un enfoque feminista. Cuando comencé ese trabajo, me involucré en organizaciones de la sociedad civil y realizamos el primer diagnóstico de feminicidios en mi estado, de donde soy originaria, que es San Luis Potosí. Ese diagnóstico hablaba de feminicidios desde el año 2003 hasta el año 2013. Lo que hicimos fue recolectar más de 500 notas periodísticas relacionadas con muertes violentas de mujeres y niñas, aparentemente basadas en género. Eso derivó en la revisión de muchísimos periódicos, de todas estas notas periodísticas para entender cuál era la semántica de violencia que se inscribía en los cuerpos de las mujeres. Y fue terrible ver una cosa adicional. No solamente era aquello que estaba relacionado con la violencia que ya de por sí había ejercido un perpetrador contra este cuerpo, sino además ver la cobertura que se había tenido del caso. Y era una cobertura profundamente misógina. O sea, yo creo que el movimiento de mujeres, el movimiento de derechos humanos, el movimiento antipatriarcal, antirracista y feminista que ha surgido en las últimas décadas ha sido imparable y ha sido muy transformador, aunque a veces pensamos que nuestros triunfos han sido pocos. Yo aún recuerdo coberturas periodísticas en 2003, llamando sin ningún tipo no sé, cualquier cosa, cosas como prostitutas, como libertinas, como siempre culpando a la víctima. Vamos a trabajar un poco esas notas periodísticas y conforme fui avanzando en los movimientos sociales, comencé a involucrarme en cómo desde los movimientos nos relacionábamos con los periodistas. Luego, la unión entre defensoras de derechos humanos y periodistas, hombres, mujeres, personas de la diversidad, comenzó a ser palpable y así fui formándome en el tema del enfoque de género, de la cobertura de los medios de comunicación con este tipo de enfoque. Y yo quería iniciar platicándoles cómo terminé llegando a estos temas. Entonces, les quería platicar para iniciar qué es el enfoque de género. Me parece importante iniciar partiendo de que el enfoque de género, una salvedad también, el enfoque de género comenzó a construirse tal cual como perspectiva de género por allá de la década de los 70 en el siglo XX. Sin embargo, las vindicaciones feministas como un rastreo previo a la Revolución Francesa surgen en el siglo XVIII, en los 1700. En ese momento me parece importante contarles que si bien el movimiento feminista o el aparato teórico del movimiento feminista comenzó a construirse, lo que ahora llamamos enfoque de género se construyó hasta bien el siglo XX. Por lo tanto, sabiendo que no todas y todos y todas tenemos el mismo tipo de formación, voy a empezar por lo mínimo haciendo una advertencia. Esto ha cambiado, esto se ha modificado. Hay varias maestrías que solo hablan del enfoque de género, de los estudios de género. Por lo tanto, yo inicio por lo muy básico, sabiendo que esto muy básico ha cambiado. Por ejemplo, esta primera categoría que es la de sexo, yo quería hacerlo muy en hincapié, es una categoría jurídica, que parte de términos biológicos, pero también dicotómicos, y que clasifica a los seres humanos en dos grandes grupos. Digo que es una categoría jurídica porque si ustedes ven su credencial de lector va a decir mujer u hombre. Y recientemente, por el avance en los derechos de la población de diversidad sexogenérica,
podemos incluir una adicional que es el no binarismo. Eso es muy reciente, incluso en San Luis Potosí, yo solo conozco una persona, el licenciado Adrián Bustos, que tiene en su credencial de lector el reconocimiento como persona no binaria. Y lo decía porque esto ha cambiado, ¿no? Pero yo quiero iniciar por lo muy básico para que luego vayamos viendo estas transformaciones que han tenido los conceptos. Entonces, partamos de que el sexo tiene que ver con una categoría biológica, que desde ese binarismo de la biología ha permitido clasificar en estos grupos a los seres humanos en base a sus genitales y a su papel en la función reproductiva. Después de eso, Gail Rubin se le ocurre un término que se llama gender, y gender lo traducimos al español como género. Gender es esa construcción simbólica que parte por la diferenciación por sexo. Es lo que en diferentes momentos y en diferentes sociedades se ha clasificado como propio de hombres y propio de mujeres. Y ahí está lo femenino y lo masculino. Por eso cuando hablamos del patriarcado, no hablamos de la subordinación de las mujeres sobre los hombres, sino la subordinación de lo masculino, perdón, de lo femenino sobre lo masculino. Bien, un ejemplo que tiene que ver con mi carrera y que yo sé que si acá hay licenciados en ciencias de la comunicación o periodistas, seguro ustedes también lo van a poder notar. En derecho es muy común que cuando empezamos a estudiar nos digan que las mujeres nos tenemos que dedicar al derecho familiar o al derecho civil. Eso es lo que nos toca a nosotras, ¿no? Y eso es una construcción de género, es una construcción simbólica que me dice cuál es mi lugar en el mundo. Que además ese lugar en el mundo se diferencia porque esta dicotomía además coloca que para lo femenino corresponde el espacio privado y que para lo masculino corresponde el espacio público. Esa lógica se desprende en todos los productos culturales que tenemos en el mundo. Por ejemplo, en el derecho es muy claro que a las mujeres nos dicen, dedícate al derecho familiar, dedícate al derecho civil, litiga estas causas. Sin embargo, para los hombres, el derecho penal es bien aceptado, el derecho fiscal, el derecho laboral. Y si ustedes lo notan, por ejemplo, ¿no? Para decir es que esta subordinación existe, lo que van a ver es que en la mayoría de las facultades de derecho somos mayoría las mujeres. Sin embargo, en pocas escuelas se ha tenido mujeres directoras de las facultades de derecho, casi nunca hemos tenido rectoras. En San Luis Potosí, por ejemplo, nunca hemos tenido una rectora. Además de eso, en la Facultad de Derecho jamás hemos tenido una directora mujer. Sin embargo, somos más del 53%, me parece, en la currícula de la licenciatura. Y si nosotros nos ponemos a ver un producto cultural, por ejemplo, Wikipedia. Hace poco trabajé con las compañeras de Wikimedia México en diferentes cosas y algo que me platicaban es que las mujeres representamos menos del 20%, 30% de las entradas totales de la Wikipedia en español. Piensen que la Wikipedia es la enciclopedia en línea más consultada del planeta y la más consultada evidentemente en América Latina. Sin embargo, no somos más del 30% en las entradas totales. ¿Eso qué quiere decir? Que existe un sesgo. Y una cosa que a mí me movió mucho fue enterarme que la mayoría de las entradas en Wikipedia relacionadas a mujeres no eran biografías, sino eran narrativas de nuestras muertes. Eso me pareció abrumador. Lo mismo pasa, si ustedes me quieren escribir en comentarios, si se les viene a la mente algún otro ejemplo de esto que estaba diciendo. Ah, sí, Liana, amo a las Wikimedia México, soy gran fan y colaboradora muy recientemente. Acabo de aprender a editar la wiki y es mi nuevo hobby. ¿Alguien me quiere compartir un ejemplo de lo que les estaba platicando? Si quieren me lo escriben por ahí en el chat del seminario. Algo que se les venga a la mente, para mí es muy evidente en prensa, cuando nosotros comenzamos a ver, vean dónde aparecen las mujeres. Tal vez ahora han cambiado las cosas un poquito, pero si vemos un periódico impreso, vamos a encontrarnos muy seguramente que las mujeres solo vamos a estar en el área de espectáculos y en fotografía en la nota roja. Así es.
Dice Dulce Montserrat, en el caso del periodismo, las mujeres ocupamos espacios como espectáculos, entre otros, y no de los deportes. Carla nos dice, claro, en el cine, y Roberto Barbosa nos dice que seguro las mujeres aparecemos en el área de sociales. Eso es muy evidente, ¿no? Incluso en el teatro, claro, todo producto social, o sea, todo producto social tiene, que es todo lo que la humanidad ha generado, lo que nos vamos a encontrar son estas ideas sesgadas de lo que corresponde a lo femenino y a lo masculino. Ahorita vemos otro ejemplo. Olvidé descargar un TikTok, o sí lo puse. Bueno, ahorita me fijo. Que quería platicarles, que es uno que le hicieron a Claudia Sheinbaum y le hicieron a Xochitl Gálvez. Y a mí me parecía que tenía un sesgo muy bueno para debatirlo, ¿no? No recuerdo si sí lo puse, tal vez sí. Dice Iliana, pasa lo mismo en la arquitectura, el ingreso de estudiantes es mayor, sin embargo, quienes se dedican y figuran en la arquitectura son las menos. Esperan que nos dediquemos únicamente al diseño de interiores, pero podemos con las finanzas, la supervisión de obras, la edificación. Justo vi un story time sobre eso. Los personajes vulnerables son las mujeres, sucede en el área de producción audiovisual, las chicas del clima en los noticieros. Es un fenómeno, no sé, me conflictúa bastante. Dice Ricardo, al momento de redactar una nota, se trata de invisibilizar a las mujeres, adjetivando alguna característica negativa. Fíjense que un trabajo que sí vamos a ver es una revista periodística que se produjo acá en San Luis Potosí. Ya la veremos. Se las voy a enseñar solo para que todos nos escandalicemos y digamos cómo alguien aprobó esto, pero así fue. Alguna vez un profesor de TV dijo las mujeres a la conducción o al clima y los hombres a la producción. Claro, ahí el rol de género, mira, precioso le salió a tu profesor. A inicios de año comencé una sección que se llama Noti Mujeres, encontrar noticias de mujeres que no estén relacionadas a la violencia diaria es muy difícil. Uf, los medios casi no hablan de sus logros, premiaciones o en el deporte. Jacqueline, fíjate que eso mismo sucede en las entradas de la Wikipedia. Y a mí eso me parece horrible porque al final la Wikipedia es la enciclopedia más leída en línea y además es un foro que reúne a millones en el planeta. Y que las mujeres solo estemos representadas ahí a partir de nuestras muertes, me parece doloroso, por decirlo menos. Gracias, Jacqueline, por compartirlo. Miriam, soy historiadora de la formación primaria y he revisado mucha historia de la prensa y las mujeres históricamente salen en lo que se conoce como farándula y en el crimen. La cobertura siempre es diferente cuando se trata de mujeres que han asesinado o han sido asesinadas, impactando eso en la impartición de justicia y dando un doble castigo, claro, social y jurídico. Decir que la culpa es de la víctima, sobre todo cuando son mujeres. Acá veo que Carla habla de un sesgo que está viviendo ella como productora audiovisual y teatral. Hablamos también de la cobertura en partidos de televisión y veo que Sheila menciona lo de los presuntos crímenes pasionales. Lo que ha hecho la prensa mexicana con algunos de los feminicidios más mediáticos de los últimos años ha sido extremadamente indignante. Entonces, yo quería contarles esos dos conceptos básicos, como para entender qué vamos a trabajar después. Esos conceptos están amarrados con otros como asignación de género, estereotipos de género, identidad de género y roles de género. Cuando nos referimos a roles, nos referimos a qué papel una persona juega en el rol productivo, no productivo, privado o público. Y ahí quiero ir a un lugar que tiene que ver con cuáles son los papeles con los que luego las mujeres sí somos colocadas. Por ejemplo, en televisión o en el cine de oro mexicano, por muchos años las divas de oro, las grandes actrices mexicanas, se encumbraban pasando a papeles de drama en donde representaban madres sufrientes y abuelas, ¿no? Sara García, otras mujeres que seguro ustedes vendrán a la mente. Y si no era ese papel, replicaba la lógica de la madre esposa puta que ha hablado Marcela Lagarde, por ejemplo, teniendo la otra posición, que es la de las vedettes, las ficheras, los sex symbols.
Esos eran los únicos lugares en donde las mujeres en el cine mexicano nos encontrábamos, hasta que más o menos en los últimos 30 años ha comenzado un movimiento de mujeres cineastas, de actrices, que han colocado otros papeles en la escena pública o en el ideario colectivo, por lo menos del cine. Y los hombres, aunque luego hay una idea errónea, que es pensar que cuando hablamos de enfoque de género solo hablamos de mujeres. Cuando hablamos de enfoque de género, también habrá que pensar cuáles son los roles que los hombres han jugado en la media, ¿no? Por ejemplo, en el cine mexicano. A ver, voy a ver los comentarios. No, Lagarde no habla de los arquetipos del cine. Lagarde habla de los arquetipos en el mundo. Tiene un libro que, si alguien me puede apoyar, porque siempre olvido el nombre del libro, Cautiverios de las Mujeres. Se llama Cautiverios de las Mujeres, el libro. Es su tesis doctoral de la antropología. Luego Marcela ha tenido sus controversias, ¿verdad? Ahí muy extrañas. Pero sin embargo, la verdad es que ese es un buen libro que nos puede aportar algunos elementos para discernir estos roles que se han incrustado en la narrativa latinoamericana. Veo que, ay, gracias, el complex Madonna prostituta. Yolanda dice, las mujeres que trabajan hacen doble y hasta triple jornada. Sin embargo, los hombres trabajan y difícilmente se involucran en el trabajo de casa. Muchas gracias, Yolanda. Roberto nos coloca que en el cine mexicano nunca había mujeres cómicas, solo había cómicos. Eso es muy interesante, por ejemplo, en el cine de ficheras, ¿no? En el cine de ficheras, o sea, vemos a los comediantes saliendo todo el tiempo, colocándose en el chiste permanente. Sin embargo, las mujeres en el cine de ficheras solamente eran mostradas como un sex symbol, ¿no? Haciendo comedia, exceptuando a Carmen Salinas, que podríamos colocar, gracias Leslie, que podríamos colocar como una excepción, que además también podríamos analizar cuál fue el lugar de Carmen Salinas dentro del cine de ficheras. Entonces, estos conceptos, como el de roles de género, nos puede ayudar a entender y analizar de mejor forma lo que consumimos, pero también lo que producimos. Además, estos conceptos guardan relación con clase social, condición económica, raza y condición étnica. No es lo mismo lo que se espera como propio de hombres en la capital potosina que en una colonia en Iztapalapa, en la Ciudad de México. No es lo mismo lo que se espera de los hombres en San Pedro Garza García que en una comunidad de la Huasteca en Hidalgo. No es lo mismo, sin embargo, esa jerarquía de lo masculino contra lo femenino persiste. Por ejemplo, ¿no? Vamos a otro ejemplo relacionado a roles, pero ahora colocándolo con esta diferencia de clase y de condición económica o de condición de raza. En el norte del país es muy común que, aunque todos sabemos prender el asador, todas y todos sabemos prender el asador o mayoritariamente lo sabemos hacer, es un mandato esperado de los hombres. Sin embargo, en Ciudad de México eso no es un mandato esperado para los varones, porque la costumbre no dicta que las carnes asadas son uno de los espacios de socialización. Incluso en Monterrey me parece que hubo una iniciativa muy interesante que se llamaba La Carne Asada, justo carnes asadas, espacios de socialización dirigidos solo a mujeres. Estos roles y estereotipos los vamos a ver en los medios de comunicación. Entonces, cuando hablamos de cómo se ha construido el género, para mí es muy importante tenemos que derribar la idea de que estos mandatos sociales se construyen en la casa. Porque si fuera así, sería muy sencillo. A mí luego me mueve mucho cuando me dicen, machismo se escribe con M de mujer. A todos nos educa una mujer. Por lo tanto, ellas son las responsables del machismo en la sociedad. O sea, nosotras de nuevo tenemos la responsabilidad. Y eso hay que derribarlo. Cuando hablamos de la construcción del género, tenemos que saber y determinar que estos establecimientos de lo propio de ser mujer y lo propio de ser hombre tiene que ver y se socializa a través, sí, de la familia, pero también del Estado y el mercado, de la iglesia, de la academia y de los medios de comunicación. Por ejemplo, algo que me parece muy interesante, ese es otro libro, es Naomi Wolf, El mito de la belleza.
Naomi Wolf va narrando cómo cada vez que las mujeres y las disidencias desafiamos al orden patriarcal, se establece un nuevo régimen de belleza. Ella se sitúa mucho en la experiencia occidental, pero una de las cosas que luego ha colocado fue cuando hace su narrativa, hace su entendimiento de cómo pasamos en la Segunda Guerra Mundial, cuando en Estados Unidos muchas mujeres se vuelcan a la industria. Hay un cambio de paradigma de la belleza cuando los hombres regresan de la guerra y se vuelven a reacomodar los papeles o los roles que cada una persona, que los roles de género que se insertan en una sociedad. Y ahí justamente es cuando se construye un nuevo mito de la belleza, una nueva exigencia para mantenernos dominadas, para mantener este status quo que es el estereotipo de la pin-up. Y ella lo va colocando. Por ejemplo, a mí me hace mucho sentido cuando se hablaba del heroin chic, que era esto que pasaba en los 90s, donde pensábamos que Bridget Jones tenía obesidad, que Bridget Jones era gorda cuando la mujer pesaba 65 kilos, ¿no? Y la película, todo Bridget Jones en el capítulo, en la película 1, está construida para que sintamos lástima por una mujer profesionista con departamento propio, con un buen trabajo y bastante guapa, ¿no? Es Renée Zellweger. Eso, por ejemplo, lo estaba socializando el mercado, pero también los medios de comunicación. Entonces, ahí estoy leyendo acá. No, a mí me parece, Ricardo, que la asignación de roles, solo Ricardo pregunta, ¿solo a través de asignación de roles se puede entender la violencia de género? A mí me parece que la violencia, si bien no es el tema prioritario de la sesión, no siempre. Ah, una de las cosas de las que hablamos en los feminicidios, llevo trabajando el tema de feminicidios como unos 11, 12 años de mi vida. Ahora trabajo de forma cercana con el análisis de carpetas de investigación y del delito feminicidio. Y nada más para resolver esa duda, y una de las cosas que vemos y que también menciona Rita Segato y Julia Monarres, es como los feminicidios son un castigo, una forma de disciplinamiento para regresar al lugar en donde las mujeres somos colocadas, pero esa es una mirada parcial, porque con las dinámicas de criminalidad que se han extendido y los fenómenos de criminalidad compleja que atraviesan todo nuestro territorio, no es la única posibilidad. O sea, sí, hay muchos feminicidios, muchas muertes violentas de mujeres, muchos actos de violencia que están relacionados expresamente a el disciplinamiento para regresar a los roles y a las asignaciones de género. Sin embargo, ahora ya están atravesadas por otras asignaciones relacionadas a estos fenómenos de macrocriminalidad. Entonces ya, regreso. Les decía entonces que cuando hablamos de esta construcción social, política, cultural, económica en relación al género, veremos cómo no solo lo socializa la familia, o no solo es socializada por el Estado, o no solo es socializada por el mercado, sino que todo el tiempo, en todas las instituciones, estamos siendo bombardeadas por estas asignaciones, por estas construcciones sociales que nos dicen qué es lo válido. Otro ejemplo, ¿no? Además de este del heroin chic que ya les platicaba, o de la belleza, otro ejemplo que me queda muy claro es el tema de la conducta sexual de las mujeres. Podemos ver un ejemplo que se llevó en media, que creo que ese sí lo puse en unas capturas de tweet. El ejemplo perfecto es uno de los feminicidios recientes que estuvo vinculada con un TikToker. Me parece que ella era su madre. En este asunto en específico hay un disciplinamiento hacia otras mujeres de hablar desde la media, desde conductores en Twitter, desde noticieros, sobre qué era lo correcto del ejercicio de nuestra vida sexual. Muy claro. Y al mismo tiempo, muchas veces, ese tipo de manifestaciones también están haciendo eco dentro del derecho. Les pongo otro ejemplo. En el estado de San Luis Potosí, hasta más o menos el año 2012, 2011, todavía teníamos vigente el delito de rapto. El delito de rapto, fíjense, decía que si tú secuestrabas literalmente a una mujer, pero te casabas con ella, ya no había un bien jurídico lacerado, sino pues
ya se había resarcido todo lo que le habías afectado y por lo tanto ya no había un delito que perseguir. Otro ejemplo, en el primer protocolo para juzgar con perspectiva con perspectiva de género de la Suprema Corte, en la parte introductoria, la Suprema Corte se disculpa por haber sostenido en el año 1998 que no existía la violación entre cónyuges, sino que era un mal ejercicio del poder dentro del vínculo matrimonial. Es decir, seguir pensando que el ejercicio sexual era parte de una serie de derechos o de obligación dentro del vínculo matrimonial y por lo tanto no podía existir la violación. Eso sucedió en el 98, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se disculpa en el primer protocolo para juzgar con perspectiva de género. Y luego, lo que vemos como rastro en los códigos penales locales es que la mayoría de los códigos penales locales sigue diciendo que la violación, en general, en muchos códigos dicen, la violación se perseguirá como de oficio. Sin embargo, la violación entre cónyuges ponen que se persigue por querella necesaria. Ese es como un rastreo relacionado a que fue una imposición a través de una de las instituciones más poderosas que tiene el Estado, la cual es el derecho. Entonces, cuando hablamos de esa socialización de género, los medios de comunicación tienen un papel preponderante en cómo se socializa. Les decía entonces que los medios de comunicación construyen imaginarios colectivos, son en parte, quienes configuran algunas de las agendas sociales, lo que se ve en ellos, y lo que no. Estos imaginarios colectivos desarrollan una realidad mediatizada. Fíjense, yo creo que un buen ejemplo de cómo luego se desarrollan identidades a partir de los contenidos de los medios de comunicación, me parece un buen ejemplo cuando muchas de nosotras hablábamos como Daniela Rodríguez, mucha Gen Z y mucho millennial, hablábamos como Daniela Rodríguez cuando esta se popularizó. Y ahí me parece que estos imaginarios colectivos desarrollan esta realidad mediatizada. También cuando la agenda de medios se centra en un solo tema, aunque ese tema no sea prioritario en términos de sobrevivencia para la población, eso también se está colocando. El entendimiento de los medios de comunicación, no solamente como un producto de un mercado, sino también como un agente que construye realidades, que construye imaginarios colectivos, es importante por distintas razones. Ahora bien, son productores y reproductores de conocimiento, interpretan la realidad y reafirman la ya existente, movilizan conciencias y contribuyen al avance o al retraso social, reforzando diferencias, exclusiones, explotaciones y dominaciones persistentes. Son construcciones de lo femenino y lo masculino, contribuyen a la formación y al mantenimiento y perpetuación de los roles y estereotipos de género con altos grados de sexismo. Sin embargo, también me parece importante colocarlo, han cambiado, se han actualizado, hay cosas que antes nunca jamás hubiéramos pensado que pasaran y están pasando. Cada vez más las mujeres y la agenda de género está avanzando. Entonces, les decía, pese al avance de los derechos humanos en el ámbito mediático, sigue existiendo sexismo en los medios de comunicación, nula presencia y invisibilización de las mujeres como protagonistas, lenguaje discriminatorio, algunas de las imágenes suelen ser androcéntricas. Ese concepto de androcentrismo creo que hay que retomarlo. Cuando hablamos de androcentrismo, nos referimos a cómo en el mundo actual mucho del conocimiento está centrado en la experiencia de vida de lo masculino o de los hombres inclusive. El tema de la medicina, por ejemplo. Por muchos años no supimos cuáles eran los síntomas de las mujeres al momento de un paro cardíaco. Hasta que miles, millones de mujeres hablamos de que nuestros ciclos menstruales y de personas que tienen la capacidad de menstruar, hablamos de algo tan importante como que nuestros ciclos estaban modificándose, no lo habían detectado las pruebas previas con las inyecciones de prevención de COVID, porque la experiencia de la medicina, la práctica científica estaba focalizada en los cuerpos de los hombres y además de algunos hombres en específico, los hombres del norte global.
Eso significó que mucho de este conocimiento, no solo en la medicina, en las leyes, en los medios de comunicación, esté en el stock, en la IA, ¿no? O sea, las cosas con las que las y los científicos de datos que construyeron cosas como ChatGPT, como otros sistemas de inteligencia artificial, los enseñaron nutriéndolos de grandes textos, de grandes volúmenes, en donde las mujeres estábamos subrepresentadas. Por lo tanto, mucho del conocimiento generado es un conocimiento androcéntrico. Otro ejemplo claro, otro ejemplo es claro el tema del derecho. En el derecho, la mayoría de los textos están construyendo en masculino aparente, dicen que es neutral, o bien están construidos desde una mirada androcéntrica. Por ejemplo, a muchos abogados y abogadas positivistas les sigue positivistas y ya muy desactualizados, les sigue pareciendo que el tipo penal de feminicidio ni es relevante, porque está centrado en la comisión de la privación de la vida por razones de género contra mujeres en cualquiera de sus ciclos de vida en toda su diversidad. Entonces, pese al avance de los derechos humanos en el ámbito mediático, sigue existiendo este tipo de cosas. Cuando hablamos también de los medios de comunicación, a veces reproducimos estos estereotipos, como por ejemplo imágenes típicas de las mujeres, exaltación de la perfección física y estereotipos que marcan la pauta a seguir, y hacemos otro tipo de estereotipos. Miren, yo soy de acá de San Luis Potosí y San Luis es un estado profundamente conservador y hace unos años María José Puente hizo una entrevista en Newsletter, me parece que salió ahí publicada, sobre las acompañantes de aborto en San Luis Potosí. Y no me acuerdo qué imagen le pusieron en ese periódico, que es un periódico con cobertura nacional, pero acá en San Luis, a la misma nota replicada, la imagen que le pusieron es la de un feto. Un feto prácticamente desarrollado, o sea, ya es un bebé, ya paga impuestos, tal vez tiene televisión ahí adentro, y eso fue lo que decidieron colocar. Claro que eso está dándole un sentido distinto a la narrativa de la nota, y eso solamente es la imagen que acompaña el texto, que era un buen texto con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos, que hablaba de la práctica de muchas personas que acompañan a otras en sus interrupciones, en un estado en donde sigue siendo un delito grave. Y aún así, quien acompañó, quien decidió la imagen, pues puso ese, ¿no? Y yo sé que, claro, me pusieron un fetito, gracias, ahí está María José Fuente colocándonos el tema. Entonces, acá dice Iliana que pasó con lo mismo las vacunas COVID, claro. Jimena, sí, esto de la esposa de, a mí me parece importante, ahorita lo podemos platicar cuando vayamos a algunas correcciones, y les decía que esto tiene como consecuencia que se asigna poca relevancia a las actividades o a las problemáticas, a las carencias y a los roles que hoy en día juegan las mujeres en nuestra sociedad. Por ejemplo, una autora que acá les pongo dice, los medios deben reflejar la realidad de los campos políticos, sociales y culturales de la sociedad, entre ellos los grandes cambios que han suscitado para las mujeres, pero también las desigualdades de las que aún son objeto. Miren, ahí ponía algunos ejemplos de sexismo en los medios de comunicación. Lo de las conductoras en donde se vean las piernas, no sé si ya vieron Shellbomb, que es la película que habla sobre el inicio del Me Too y cómo inicia en Fox News y todo esto que se decidió en la televisión norteamericana de cómo tenían que lucir las mujeres y que es algo que reproducimos. El tema de las mujeres del clima. Y miren, ahí yo creo que hay una cosa importante que decir. Esto no significa que estas mujeres o que las mujeres no tengamos agencia. Y la agencia, pues, significa que decidamos lo que creemos adecuado o no. Sin embargo, sí tiene que ver con cómo hemos sido socializadas para que esta nos parezca la única alternativa que tenemos para sobresalir en nuestros campos. Y quiero continuar, ejemplos de violencia simbólica. De hecho, esta captura también me la robé de María José. Y les quería colocar esta entrada porque me parece importante hablar sobre estos ejemplos de violencia simbólica. El primer ejemplo me parece que es de
creo que de los 80s, el periódico. Como ustedes saben, estos periódicos como Alarma o Peligro existieron por muchos años y ahora tenemos otro tipo de ejemplos como El Metro o como todos estos periódicos de nota roja amarillista. Sin embargo, uno pensaría, no quisiera pensar que ya avanzamos, ¿no? Y yo quería enseñarles esta nota para demostrar que en 2024 seguimos hablando de crímenes pasionales y seguimos cabeceando las notas de tal forma que pensemos o pensamos que deben ser narrados los hechos. Entonces, con estas dos imágenes, yo quiero preguntarles qué se les viene a la mente. ¿Ven roles? ¿Ven estereotipos? ¿Ven lenguaje androcéntrico o sexista? ¿Qué vemos en las notas que ustedes están viendo en este momento? ¿Cómo ven? A ver, veo por acá. En el discurso actual en los medios, por ejemplo, las mujeres ahora sí tenemos derecho a envejecer siempre y cuando los quedamos jóvenes. Uy, qué fuerte. Gracias. Acá veo que sí, un título, Vil Mujer, denigran a la mujer, claro. Así quedaron los cadáveres de la Casquivana es prostituta, y uno de sus hombres. Ellos son hombres, nosotras somos casquivanas, ¿no? Ella es una vil y ellos son unos galanes, claro. Así quedaron, los galanes pelearon y ella es una vil mujer. Casquivana y Galanes tenía 2 amantes, culpan a la víctima. Además, la forma en la que se abordan el tema es misógina. Por ejemplo, el tema del crimen pasional, reducir a los feminicidios a un crimen o a un delito, a una situación social que sucede solamente por la pasión, es deshumanizante, no solo para las mujeres, también para los hombres, porque entonces hace pensar que los hombres tienen impulsos incontrolables y por lo tanto, por la pasión, cometen un delito. Es un término que deshumaniza, nos deshumaniza a las mujeres, pero también deshumaniza a los perpetradores. Entonces, claro, y responsabiliza completamente a la mujer. Así es. Entonces, ¿por qué es importante comunicar con perspectiva de género? Porque la perspectiva de género es un método de análisis que muestra cómo el orden jerarquizado de género a partir de la asignación binaria de la identidad sexual distribuye reconocimiento, recursos, oportunidades y poder. Cuando hablamos de la perspectiva de género, tenemos que recordar que es una visión científica, analítica y política sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la jerarquización de las personas basada en género y promueve la igualdad a través de la equidad, del adelanto, contribuye o intenta contribuir a esta igualdad que queremos construir, a estos mundos distintos. Y antes de continuar con algunos tips que yo quería darle para hacer una cobertura con perspectiva de género, quiero colocar una reflexión que para mí ha sido muy importante desde que la conocí. Rita Laura Segato tiene una entrevista y también lo habla en Pedagogías de la Crueldad, me parece, y en La Guerra contra las Mujeres también lo habla un poco, que tiene que ver con cómo hemos generado a partir de la violencia espectáculos y cómo estos espectáculos, particularmente los que tienen que ver con crímenes violentos contra mujeres, niñas y personas de la disidencia sexogenérica, terminan generando arquetipos de potencia que otros hombres en la región quieren replicar. Por ejemplo, muy sencillo, me estoy haciendo autopromoción, en mi TikTok, uno de los videos que se me hizo viral, hablaba de el feminicida, el último feminicida serial de Iztacalco. Este feminicida es narrado por los medios de comunicación como un genio. Le llaman que estudió química, que jugaba cartas mágicas, que era muy inteligente, que sabemos muchas cosas de él. ¿Saben de quién no sabemos nada por la narrativa de los medios? De las 5 mujeres que asesinó y de las otras que están en trámite en el proceso de investigación. De eso no sabemos nada. Y muchas veces esas narrativas potencian esos estereotipos relacionados a los hombres, en donde son sujetos a los cuales aspirar a ser.
porque les da una visibilidad que en otro momento no tienen. Otro ejemplo es Ted Bundy. En Ted Bundy me queda clarísimo, además lo interpreta Zac Efron en uno de sus últimos biopics, cuando nosotras vemos las entrevistas, sí, claro, era un hombre encantador que pudo hacer tal cosa, pero los feminicidas pueden actuar por las grietas que deja la impunidad. La genialidad, la aparente destreza para quitar a los policías, como, no sé, en el caso del Zodíaco, son en realidad ilusiones por la fragilidad de nuestro sistema de investigación criminal. Entonces, Rita Segato coloca una pregunta que yo me hago todo el tiempo, que es entender este desafío de informar sin espectacularizar, sin que la violencia se transforme en un espectáculo, que es lo que hacen muchos medios de comunicación, y lo hacen porque se entiende a la noticia como un producto, como algo que se tiene que vender como parte del mercado. Y continúa la cita: si produces un espectáculo con un caso de violencia, tienes muchos compradores, una gran audiencia, se transforma en mercancía. No se puede evitar espectacularizar porque pierdes público. Eso se tiene que revisar. ¿Qué vamos a poner en primer lugar? ¿El valor de la vida o el valor de la mercancía, espacio mediático? Porque cuando se transforma en un espectáculo va a ser reproducido y eso va a producir una epidemia. Me gusta esa cita porque no solo me permite cuestionar el rol social que tienen los medios de comunicación, el entendimiento de los medios de comunicación más allá de un producto comercial, sino también cuestionar algo que se ha insertado eh, mucho en lo que creemos habitual, que es el consumo de true crime. El consumo de true crime, yo era una gran fan de consumir podcasts y de consumir cosas como que te cuentan historias, historias de crímenes reales, de crímenes sin resolver. Hay un montón de ese tipo de contenido. Pero si damos un paso atrás, creo que es importante entender que en el caso de los podcasts de True Crime que cuentan historias de feminicidios desde una perspectiva solamente para el consumo, para conseguir vistas, si damos un paso atrás, preguntémonos si quisiéramos que fuéramos asesinados en un país donde el 90% de los feminicidios quedan en impunidad y nuestras muertes fueran compartidas de esa forma para que otras personas que nos amaron en vida escucharan sobre lo atroz que nos hicieron. Y no quisiera yo jugar a esta perspectiva culpabilizante, sino sí quisiera que entendiéramos cuál es la importancia de que hagamos estas coberturas con perspectiva de género. A mí me parece que hay contenidos de True Crime que han logrado hacer una cobertura con enfoque de género y aún logrando este cliqueo que es necesario para que muchos de los medios de comunicación subsistan. Y voy a ver, ay Dios, fueron muchos comentarios, discúlpenme. Gracias. Jacqueline dice, sobre todo el castigo que hay en el lenguaje hacia las mujeres, justifican el asesinato a las mujeres por diversas situaciones, deshumanizan a los involucrados. Los feminicidios son de los videos que más monetizan. Al respecto de la perspectiva de género, es importante señalar que los medios de comunicación le llaman ideología. Claro, eso tiene una narrativa expresa de hacer pensar que el enfoque de género no es un producto científico, y lo es. O sea, yo les decía que los estudios de género llevan 60 años en el mundo, estudios de género tal cual, pero el bagaje cultural, el bagaje teórico, político del movimiento feminista comenzó a construirse hace casi 4 siglos. Decía Dulce, el problema no es solo de los medios, sino de las personas que se creen periodistas y generan contenido en sus redes para monetizar y generar polémica. Gracias, Dulce. Jimena, y no solo pasa con los medios de comunicación, pasa también con las series de asesinos, se minimiza a las víctimas para engrandecer la imagen del asesino. Diana veía, claro, el programa, justo con ese programa de Mariano Ochoa, en el programa, no me acuerdo, no recuerdo si era Hoy o Venga la Alegría o otro, que ya no me recuerdo el nombre,
empezar el día, no me acuerdo cómo se llama. En ese programa de comunicación justo fue el video que elegimos para promocionar este taller, porque pese a que Mariana Ochoa dio una declaración posterior en donde decía que no había llegado a tiempo para el ensayo y entonces ella leyó con ese tono que le habían pedido para todo el programa, el teleprompter, me parece que también tiene que ver con una falta de sensibilidad profunda, ¿no? OEM acaba de contratar a Sara Lovera como editora de género. Ah, qué bien. Estamos mujeres con esa formación en la construcción y en la revisión de notas. Además, se ha comprobado que la narración de los delitos en los que las mujeres son víctimas impactan, así es, Denise, impactan en el proceso judicial y la mayoría, sí. Y fíjense, hay un caso que yo procuro siempre colocar, que es el caso del skater, en el que le hizo cobertura un tipo, de verdad, pienso que es de los youtubers más deleznables que he podido ver, se llama Mafian TV, cubrió el caso de Devani y cubrió el caso del skater. En el caso del skater ha hecho todo lo posible por desacreditar a la familia de la víctima, una mujer. El caso de la mujer víctima en ese caso es una de las víctimas que está en una de las recomendaciones de la Comi de Derechos Humanos de la Ciudad de México. No recuerdo bien, creo que es la 08-2019, no recuerdo. Es una recomendación colectiva en caso de feminicidio. Uno de los casos ahí también está relacionado con un skater muy famoso. Ya hay sentencia condenatoria, él ya es un feminicida condenado, ya no hay algo que recurrir además. Sin embargo, este tipo de youtuber sigue apelando por colocar una versión en donde lo imputaron nada más porque pobrecito, ¿no? También hizo una cobertura deleznable del caso de Devani y monetiza millones con ese tipo de videos, ¿no? Y provoca profundos daños a la investigación criminal. En Alma dice, en el caso de los feminicidas que más se visibilizó en medio, el coqueto. Fíjense que eso es otra cosa. Llaman muchas veces a los feminicidas seriales asesinos en serie y yo creo que con el término de asesino en serie, luego se ha encubierto a muchísimos hombres que ni tenían serialidad en sus asesinatos. Pero bueno, el coqueto al escaparse de la Procuraduría quedó como un héroe, incluso hasta un hombre admirable por la forma de escapar, y se dejó completamente de lado a las víctimas. Muchísimas gracias, gran ejemplo. También pasa con el matanovias, ¿no? Le pusieron así de apodo los medios de comunicación. Uno de sus casos apenas acaba de llegar a sentencia. Es uno de los casos de verdad dolorosísimos, porque las madres de ambas víctimas vieron todas las señales previas a la privación de la vida de sus hijas y ahora además tienen que enfrentarse con esta fama que le han generado llamándole matanovias. Y sí, coincido, Dulce, que debería darse desde el inicio, si fue Mariana Ochoa, así es. Así es. Acá en Oaxaca, ante la falta de opciones laborales, desde hace ya 10 años, muchas personas se han impulsado como periodistas coberturando hechos independientemente del suceso, pero que en el caso de Nota Roja, donde una mujer es la víctima, ayuda a monetizar. Muchas gracias. Sale el sol, se llamaba el programa. Muchísimas gracias. Acá Carla le da la razón a Diego, Ingrid Escamilla, claro, el matanovia, ay, no es cierto, qué horror, de verdad, el tema de ese feminicida, el feminicida de la joven Yang y de otras víctimas, es uno de los casos más horrorosos en donde los medios de comunicación han tenido un papel en cómo las madres de las víctimas tienen que lidiar con una fama que se les construyó a partir de la muerte violenta de una de nosotras. Sí, coincido, Jacqueline, coincido. Ay, no, amigas, ya me deprimí. Bueno, pero hay esperanza, sí hay esperanza. Entonces yo les decía que la perspectiva de género es una herramienta que permite construir narrativas de comunicación que visibilizan la desigualdad y que contrarresten su espectacularización. Tenemos que entender lo importante que es utilizar este tipo de herramientas para darle dignidad a las mujeres y a las personas que no solamente en cosas de violencia, o sea, me parece que es muy importante hacer una cobertura con enfoque de género cuando hablamos de violencia contra las mujeres y las niñas, pero también demos una cobertura de género en cosas como sociales, como cultura, como deportes,
Porque, por ejemplo, estamos hablando de, no sé, ya sé qué ejemplo, Amanda Bynes, ¿no? Amanda Bynes, una de las mejores gimnastas del mundo en la historia. Y si la googleamos, lo más importante de Amanda Bynes es su reciente escándalo con su esposo, en donde bueno, ahí también tienen una dinámica con muchos roles y estereotipos de género, pero a mí me parece increíble que la buscas en TikTok y lo primero que encuentras de Amanda es esa polémica y no lo extraordinaria que es, ¿no? Entonces, es importante entender cómo esta perspectiva, estas herramientas pueden ser utilizadas en otro tipo de cosas. Fíjense, nada más ahorita déjenme, veo, sí. Amanda, perdónenme. Discúlpenme, sí es cierto, sí es cierto. Me acaban de corregir el nombre de la gimnasta. Entonces, les decía que es importante que cuidemos cada texto, video, foto, ilustración gráfica o material ilustrativo que vaya acorde al respeto a las niñas y mujeres. Es tarea de todas las personas que colaboramos o que colaboran en medios de comunicación. Les iba a poner un ejemplo, pero luego creo que ya lo pensé mejor y me parece que podría ser revictimizante. Les voy a platicar muy rápidamente el ejemplo que quería usar. El ejemplo es una revista que salió acá en San Luis Potosí. Si ustedes ven la presentación de la revista, o sea, si ven cómo la anuncia la editorial, perdón, el medio, le ponen que lo anunciaron en el marco del 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y que lo colocaron así para visibilizar la situación que tenemos en el país con el tema, ¿no? Bueno, hasta ahí uno dice, no está tan mal. Lo que hicieron fue colocar una víctima directa del delito de feminicidio en traje de baño. En la portada principal está ella en traje de baño porque era una mujer que se dedicaba al fisioculturismo y alrededor otras 8, me parece, no me acuerdo si 6 o 8 víctimas de feminicidio en estas fotografías que luego a veces nosotras mismas montamos a nuestras redes sociales en donde nos vemos muy guapas. Esas fotos fueron las que decidieron montar en la portada. Cuando abrimos la revista se pone peor. La revista habla de los casos, no entrevistan a las víctimas indirectas, filtran los datos de prensa que muy malamente seguramente algunos abogados o parte de las autoridades vendieron las carpetas de investigación, entonces hasta filtran datos de prueba. Un caso que acá en San Luis Potosí tuvo mucha relevancia, el caso de Ixachel. Ixachel era una niña de 15 años que fue asesinada en una preparatoria que le pertenece no recuerdo, a un sector de la Iglesia Católica, en el Colegio Salesiano. Y fue asesinada en ese lugar, fue un feminicidio muy mediático, pero además un feminicidio que involucró aparte el clero acá en San Luis, nunca fue esclarecido. Y en ese caso, en esa revista, colocaban datos de prueba como dónde encontraron las manchas hemáticas, fotografías que pertenecían a la carpeta de investigación, datos completos de los nombres de las víctimas, domicilios particulares. O sea, creo que esa revista es todo lo que no se debe hacer en la práctica periodística. Por ahí se los iba a enseñar, pero luego me arrepentí, la verdad, porque les digo que sí es muy gráfica y que me parece que puede ser revictimizante. Les escaneamos una copia que obtuvimos de la hemeroteca para justo tampoco comprarla. Y entonces yo quería darles algunas claves. La primera es el tema del lenguaje incluyente. Yo sé que es muy complicado, por ejemplo, el entendimiento del uso de la E, pero yo quiero darles algunas otras claves que no están relacionadas estrechamente con el uso de la E. Por ejemplo, cuando hablamos de lenguaje incluyente, es uno de los primeros componentes que tiene que ver con la perspectiva de género, no solo en los medios de comunicación, inclusive en otro tipo de medios, como en otro tipo de objetos, como por ejemplo el derecho. Si ustedes van a la jurisprudencia que habla de cómo juzgar con perspectiva de género, se van a encontrar con que una de las sugerencias que hace la Suprema Corte es que se utilice el lenguaje adecuado para hablar de las poblaciones, para hablar de los temas que estamos platicando. Entonces, este tipo de lenguaje tiene que no producir prejuicios androcéntricos o sexistas
tiene que tampoco reforzar palabras o menciones que tengan que ver con la naturaleza racista, etnocéntrica, capacitista, clasista o que promuevan cualquier otro tipo de discriminación, desigualdad o exclusión a cualquier otro grupo social. Les voy a poner unos ejemplos muy importantes, muy fáciles. Nombrar correctamente a las poblaciones. El tema con personas con discapacidad siempre sucede, o sea, siempre le quieren llamar angelitos, personas con capacidades especiales, cualquier cosa. El término correcto es aquel que la población eligió y el término correcto es personas con discapacidad. Cuando hablamos luego he visto que llaman indios, podemos hablar de personas indígenas o si hablamos de las colectividades, podemos hablar de pueblos y comunidades indígenas. Cuando yo intento, casi nunca uso el desdoblamiento es las, los, les, las y los, todos y todas, niñas y niños. A eso se refiere cuando hablamos de desdoblamiento. Yo intento utilizar muy frecuentemente genéricos incluyentes como electorado, pueblos indígenas, ciudadanía, consejerías, personas en situación de violencia, personas en situación de tránsito, personas migrantes, las y los migrantes. Utilizo el desdoblamiento cuando para mí es importante visibilizar, por ejemplo, un sector que no está visibilizado en esa población. Por ejemplo, cuando se habla de mujeres que se dedican a la albañilería y estamos hablando de ese tema, entonces yo usaría un desdoblamiento, porque en el genérico parece perderse esa situación. Porque aún nuestro ideario colectivo, por ejemplo, si yo les digo, piensen en una persona abogada, no les estoy diciendo el sexo, sin embargo, muchas veces pensaremos en un señor trajeado, positivista, con sus canitas y sus libros de porrúa acá atrás. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de colocar este tipo de términos que aún solamente leyéndolos coloquen una nueva narrativa en nuestros idearios colectivos. ¿Y por qué es importante eso? Hace rato decía, ¿no? Que le llaman ideología de género a la perspectiva de género. Esa es una estrategia muy hábil. Es una estrategia que lo que está diciendo es que lo que nosotras decimos, lo que nosotros decimos sobre las desigualdades sociales, no importa, sino que es un conocimiento recién inventado, es una ocurrencia que nos inventamos ayer, y eso no es la perspectiva de género. Otro tip que yo quería darles es esto de cómo cubrir sin discriminación y violencia. La primera, que es la más importante, es la contextualización de la nota. Ahí yo querría hacer un paréntesis. Yo sé que no siempre es posible, pero cuando lo es, o sea, cuando ustedes puedan hacerlo, yo sugeriría que se contextualice la nota. Ese de pie de página sobre Ingrid Escamilla me gusta, me pareció un buen ejemplo para decirles cómo podemos contextualizar una nota periodística. En el caso de Ingrid, colocan a lo largo del texto algunos datos importantes, la alerta de violencia de género en la Ciudad de México, la alta incidencia de impunidad en los casos de feminicidio y la situación de violencia la situación de violencia basada en género entre parejas. Otra cosa importante es nombrar correctamente los hechos, no hablar de crímenes pasionales ni de monstruos para hablar de los imputados. Ahí quería hacer un comentario sobre lo de los monstruos. Siento que a veces usamos esos términos, lo de la monstruosidad, con buena fe. O sea, les llamamos monstruos porque pensamos, ¿no? Decimos, es tan horrible lo que hicieron, tan terrible lo que hicieron, tan falto de humanidad, que al no tener humanidad, entonces yo desde mi palabra te nombro monstruoso. Entiendo que es con buena fe, mayoritariamente, pero no ayuda en nada a visibilizar el sistema de muerte que deriva en las muertes violentas de las mujeres y niñas en nuestro país. Es importante que nombremos correctamente a los hechos. Ahí hay algunas otras correcciones que podríamos hacer respecto de la categoría jurídica que pueden llegar a tener, seguir hablando de presunción a menos de que no tengamos, seguir hablando de presunción a menos de que no haya sentencia firme,
Sin embargo, sí es importante que dejemos atrás este tipo de términos como los monstruos, porque eso hace pensar que esos hombres no son hombres, sino que son otra cosa, y no lo son. Son parte del entramado social, y a mí me parece importante, fíjense, en el libro de Saskia Niño de Rivera, en el de Maldita eres entre todas las mujeres, a mí me parece que tomaron una decisión editorial cuestionable, porque colocan la narrativa de la muerte violenta de una mujer o una niña y luego el relato o entrevista con los imputados. A mí me parece que es importante entender al fenómeno de la violencia basada en género de forma más amplia. Y eso significa hablar con las y los imputados. Hay un estudio antropológico muy interesante que desarrollaron en Jalisco que se llama, habla sobre el feminicidio íntimo en Jalisco. Ahorita no lo recuerdo, pero entrevistaron a 14 o 16 imputados y rastrearon algunas de las cosas que tienen en común. Ese estudio me gustó porque habla de que esos feminicidas que entrevistaron, ese universo de feminicidas, tienen en común abandono paterno en la infancia, tienen en común consumo de sustancias y desarrollo de un consumo problemático en los primeros años de su adolescencia y violencia familiar en su núcleo primario. Y eso me parece que nos puede dar datos para generar acciones desde la sociedad civil, desde los medios de comunicación, desde la academia, desde la política pública. Eso está bueno. Pero en ese libro en específico, el tratamiento editorial que se le da hace parecer como si fueran una respuesta del otro y como si además nosotras estuviéramos enganchadas permanentemente a ellos en razón de la comisión de un acto de violencia. Hay otro texto que se llama Este es mi nombre. Eh, es una... es un ensayo en primera persona de una mujer que fue víctima de violación en un campus en Estados Unidos. Y ella habla sobre el proceso legal, es escritora y periodista. Y ella habla sobre el proceso legal que le llevó una violación en una fiesta de estas de las logias en la universidad, no me acuerdo en qué universidad. Y ella va contando como todo el proceso, ¿no? En el proceso ella protege su nombre y le llaman Jane Doe, pero al final ella reclama su nombre como propio. Ese, por ejemplo, me parece un excelente tratamiento para hablar de la violencia sexual, para hablar de la violación, para hablar de cómo el proceso penal impacta en la vida y en la trayectoria de las mujeres y las niñas. Me parece entonces que hay formas de lograrlo. Entonces voy a ir de nuevo a cuando pasó lo, gracias, Leslie. Este último libro se llama, ahorita, es que de verdad, discúlpenme, a veces se me ocurren cosas y se me va la onda. Ahorita regresamos ahí. Voy a regresar a algunas, aquí está. Creo que el reto, María José nos menciona, creo que el reto en el uso de estas claves puede ser cómo emplearlas en la redacción web, donde muchas veces tenemos caracteres limitados. Gracias, María José. Yo noto, Carla nos dice, yo noto que cuando se nombra así en el imaginario colectivo, no pensamos que un feminicida violentador puede ser un señor joven, amable, social, aparentemente empático. Qué fuerte. Sí, justo por eso yo estoy completamente en contra de hablar de monstruos. O sea, no me es posible. Porque además yo cuando pienso en monstruo, pienso así en un señor, no sé, como con cara de malo, ¿no? Y la verdad es que si alguna vez, si todavía les tocó cuando hacían esa mala práctica en las fiscalías de que le tomaban fotografía a los imputados y la publicaban en la nota roja, una práctica violatoria de derechos humanos completamente, van a ver que claramente no tienen esa cara la mayoría de los imputados por feminicidio o por homicidio. Y bueno, dice, gracias Carla, coincido. Grisel, igualmente a las víctimas mujeres nos dicen presunta. Ah, sí, esa es la otra cosa. En el caso de las víctimas no hay presunción. La presunción es para el imputado. La presunción no es para las víctimas. Las víctimas operamos a partir del principio de buena fe, que viene en la ley de víctimas en la general y en la mayoría de nuestras locales. Miriam dice, libro horrible, el de Saskia muy mal hecho independientemente de su buena intención. Gracias, Miriam.
Sheila, ¿qué hacemos con la narrativa que no generan los medios, sino la gente opina en redes sociales? Fíjense que ahí yo creo que puede haber al menos en el community management de los medios de comunicación, creo que puede haber una buena política de cómo responder a ese tipo de comentarios. Sin embargo, sí entiendo lo que termina generando el diálogo social alrededor de una muerte violenta. En el caso, pasa mucho con estos tweets aparentemente bien intencionados de C4 Jiménez. O sea, hay algunos donde es muy expresa su misoginia, pero hay algunos otros en donde solo avienta como la pedrada y esconde la mano y ves la respuesta en los tweets. Es la comunidad que se ha construido. Ahí sí veo la dificultad. Magda, Leslie ya nos pasó el libro de Cuando pasó lo que pasó. Ese texto socioantropológico del feminicidio íntimo me parece muy interesante. El feminicidio íntimo es aquel feminicidio que sucede entre parejas, entre pareja, entre cónyuge, en una familia. Algunas veces el feminicidio infantil también lo meten ahí, aunque el feminicidio infantil tiene su propia sí, su propia categoría dentro de la clasificación feminicida. Sin embargo, en ese texto tuvieron, como lo lanzaron desde la Secretaría de Igualdad entre Hombres y Mujeres del Estado de Jalisco, tuvieron acceso a las carpetas de investigación y además del acceso a las carpetas de investigación, el diálogo con los imputados y las entrevistas, la batería de entrevistas y la sistematización de las categorías es muy interesante. Por ejemplo, estas cosas que a mí me parecían clarísimas, pero que claro, si no están en un documento científico, luego no tienen validez, pero es los estragos que generan este tipo de dinámicas sociales y familiares, como es el abandono de infancias, la violencia familiar, el consumo problemático de sustancias, la precarización laboral. Creo que incluso mencionan que algunos de ellos tenían como un futuro incierto y como una dinámica de empleos precarios. Claro que eso también impacta en cómo se construye el violentador, el feminicida, el sicariato, ¿no? Entre otros fenómenos criminales que tienen, como tienen a nuestro país. Y bueno, dice Carlos, desde tu perspectiva en medios se debe emplear, ya te decía, Carlos, que me parece que lo adecuado es la presunción para el imputado, pero para la víctima no. No, para la víctima no. Carla Daniela, de acuerdo contigo. Ah, sí, muy bien. Gracias, Grisel. Acá el otro libro, gracias, gracias, ya mencionó sí, ya también, gracias, gracias, gracias. Sí, a mí me parece que Roberto, mientras no le, yo siento que psicópatas o sociópatas, a menos de que tengamos el testimonio experto, un testimonio experto de un psicólogo, de un psiquiatra, que sea y que le llame de esa forma, sino mantener el término feminicida, porque luego a mí también me parece que se patologiza la cobertura de actos de violencia, ¿no? Por ejemplo, a mí me mueve mucho que en los últimos años muchísimas creadoras de contenido y creadores de contenido se focalicen en el abuso narcisista y le llamen narcisista a todas las conductas de abuso dentro de una relación, ¿no? Estos, este tipo de contenidos lo que hace es patologizar y por lo tanto lo coloca como una enfermedad cuando es parte de y una consecuencia de cómo se ha vivido el sistema patriarcal. Claro que algunas y algunos tendrán un narcisismo detectado y se tendrá que tratar así, pero mayoritariamente solo son resultado, ¿no? De cómo nosotras y nosotros hemos avanzado. Fíjense que había guardado un tuit del C4 Jiménez para analizarlo aquí, pero luego ya no supe si cómo va a quedar todo así. No supe, pero es un tuit que me pareció horrible porque lo que hablan de un feminicidio que lamentablemente ella denuncia, no recuerdo qué delito denunció al inicio, tenía medidas de protección y finalmente fue asesinada. El texto está como, bueno, dices, bueno, pero las fotografías que usa. La fotografía que usa de él es una fotografía de él con manga larga, el reloj, sonriendo a la cámara. Una fotografía que podría estar en el LinkedIn del feminicidio. Y de ella usa una fotografía con un vestido corto, con un vestido así chiquito donde se le ven las piernas, así muy expresamente, donde ella trae tacones. Y la siguiente fotografía que él utiliza es una fotografía donde está el gafet de ella, todo manchado de sangre.
O sea, me parece que son fotografías que te cuentan una historia, que también están comunicándote, que también te están diciendo una historia clara sobre las víctimas. Tal vez el texto sea un texto neutral, ¿no? Asesinan a la mujer después de que pidió medidas de protección. No lo sé, un texto X. Sin embargo, las fotografías te están diciendo quién es él, quién es ella, y sumado a todas esas ideas de socialización sobre las mujeres que hemos tenido, no solo por los medios de comunicación, nuestra interpretación es la misma. Se lo merecía. Voy de nuevo a los comentarios, entonces sí, yo también lo odio. Sí, de acuerdo. Perfecto. Entonces, les decía, ¿no? Es importante que evitemos el androcentrismo, centrarnos en la vida y en la trayectoria de los imputados, o bien fotografías que acompañan la nota, donde al centro están los varones. Esas fotografías luego las usamos mucho, como que solo hay hombres y tú estás hablando de mujeres, o estás hablando fíjense, esto del androcentrismo, bueno, voy a ir a la siguiente y ahorita regreso, ¿no? Es importante que entendamos que no tenemos que culpabilizar a las víctimas ni estigmatizarlas. Ahí les decía, por ejemplo, el tratamiento de temas como VIH-Sida en medios de comunicación. Hay mucha desinformación con el tema de VIH y la cobertura en medios continúa siendo este tipo de cobertura sesgada. Les ponía ahí dos casos en donde la cobertura fue de esa forma. El tema de la no culpabilización puede ser incluso en estos, como les decía, de las fotografías. O sea, puede ser no el texto puede estar bien hecho, pero la elección de las fotografías puede ser esta que te está diciendo quién tenía la culpa. El tema de los verbos, ¿no? Me provoca mucha molestia. Ahorita que decía María José, ¿no? Que hay que cuidar el tema de los caracteres, porque luego, por ejemplo, Twitter no te dispone una gran cantidad de caracteres, perdón. Pero cuando utilizamos expresiones como apareció muerta o apareció cuerpo sin vida, me parece que luego eso omite cuando sucede un feminicidio, cuando una mujer es asesinada. Entiendo claro, sí, claro, dejó huérfanos, gracias. Entonces, voy a continuar, ahorita regresamos, ¿no? Otro tipo de actos de victimización secundaria, por ejemplo, son los tweets de la extinta Procuraduría de Justicia del Distrito Federal sobre Lesbi Berlín y la respuesta que tuvimos el movimiento antipatriarcal, feminista y de mujeres, que fue el hashtag Si me matan. Y la otra es que, de ser posible, hablemos con las víctimas, ¿no? Creo que es importante que hagamos eso. Y yo quería colocarles algunas consideraciones sobre el uso de datos personales. En ese texto que les decía, en esa revista horripilante que editaron acá en San Luis, una cosa que para mí fue como, ¿cómo se atrevieron? Fue que colocaban incluso la mesa de trámites donde tenían la carpeta de investigación, domicilios particulares, o sea, hay algunos, hay algunos creadores de contenido en TikTok que cuando narran casos de true crime, te dicen, todavía puedes ver el Instagram, todavía sigue ahí del imputado, de las amigas, ¿no? Y lo que ya a veces que ya lo pusieron en privado porque justamente muchísimos creadores de contenido han dado su arroba y entonces sufren acoso mediático, sufren el robo de sus fotografías, cuando hay casos en donde el Instagram de la víctima es privado, pero los Instagrams de los amigos son públicos, entonces toman esas fotografías y difunden la cara de todas las personas, aunque no están vinculadas con el hecho. Eso también es importante entender, que difundir los rostros de las víctimas y los perpetradores es violatorio de derechos humanos de ambas partes. Y ahí quiero detenerme en una cosa. Yo creo que hay formas de difundir de forma correcta los rostros de las víctimas. Por ejemplo, en un caso de desaparición, difundir la ficha. La ficha de búsqueda es importante. Difundir fotografías que sean públicas o bien difundir fotografías que sean autorizadas por las familias. Y lo que sí es muy importante que entendamos es que difundir fotografías de presuntos perpetradores es violatorio de derechos humanos y puede perjudicar el proceso penal. Y yo ahí de verdad quiero ser muy enfática porque no quiero concentrarme en el lugar punitivista. El lugar punitivista, evidentemente, esto puede tener sanciones. Y eso creo que no le interesa a la mayoría de la gente, pero lo que sí interesa es entender que tal vez queremos hacer una buena cobertura, tal vez queremos propiciar una buena lectura del asunto,
una aproximación al fenómeno, a tal fenómeno social. Sin embargo, difundir el rostro del perpetrador es violatorio de derechos humanos cuando el perpetrador sigue en el proceso porque él todavía no es sentenciado por la comisión de un delito. A veces lo que hacemos, muchas veces, como lo queremos hacer de buena voluntad, lo que hacemos es nada más difuminar, poner una línea, le ponen una línea así negra. Y yo lo que les quería contar es que esto puede tener implicaciones en el proceso penal. O sea, puede dañar la investigación. Incluso hay algún caso de feminicidio que ahorita no recuerdo cuál fue, en donde la víctima indirecta filtra la orden de aprehensión. Evidentemente lo filtra la víctima directa en uno de sus perfiles personales de Facebook, lo ven medios de comunicación y difunden la nota periodística, ¿no? Y parece bien, ¿no? Dices, bueno, ya lo difundió ella, entonces voy a hacer una nota para hablar de que ya tiene orden de aprehensión el feminicida de fulanita, ¿no? Y lo que termina generando, pues fue que ese feminicida se fugó y sigue hasta este momento dado a la fuga, sigue sin pagar por lo que hizo, sin haber sido juzgado ante los tribunales competentes. Entonces, es importante que entendamos, más allá de que si nos sancionan, más allá de... Hay una cosa que pasa mucho y que a mí me parece medio tramposo, que es con el tema de la violencia política por razones de género. Si ustedes se van al padrón del INE, en donde se inscriben a los perpetradores, a las personas que fueron sentenciadas por violencia política por razones de género, van a encontrar muchos periodistas. A mí me parece muy tramposo, porque creo que las y los periodistas tienen pocos mecanismos de protección específicos para ustedes. Sin embargo, sí pueden ser sancionados por este tipo de cosas y además muchas de estas sanciones son por mero desconocimiento. En el caso de la violencia política por razones de género, algunas veces amparándose en el derecho a la libertad de expresión, que recuerden es un derecho humano limitado, se difunden expresiones discriminatorias basadas en género contra mujeres. Y a lo que quería llegar en ese tema es entender que más allá de la sanción, porque por ejemplo a estos medios de comunicación que están en el registro, los inhabilitan para cargo público. Yo soy periodista, pues ni lo pensaba hacer. Una multa, tal vez la multa ni siquiera es grande. Entonces, más allá del castigo que nos puedan imponer, entender cuál puede ser la repercusión que este tipo de situaciones puede tener en la vida de las personas o en los procedimientos judiciales. En esta recomendación que les decía de derechos humanos de la Ciudad de México, viene otro asunto, el caso de no me acuerdo, Villafañez, me parece que se apellidaba la víctima. Y si ustedes googlean este asunto de este feminicidio, van a encontrar algunas declaraciones del hijo de la víctima, en donde el hijo de la víctima narra expresamente cómo se enteró de la muerte violenta de su madre por la prensa y cómo además el último recuerdo que tiene de su madre es una fotografía que fue publicada en el periódico Metro, me parece que fue en el Metro, no recuerdo si fue en el Metro o en la prensa, en donde su madre pues estaba desnuda porque fue encontrada en la vía pública, asesinada, ¿no? Él habla de cómo esto, lo habla en la recomendación, lo habla en esta entrevista que le hicieron y él habla sobre las repercusiones emocionales que ha tenido ese caso para él, esa situación para él, el haber visto la filtración de datos privados de la muerte de su madre en medios de comunicación, habla sobre cómo tuvo depresión, tuvo implicaciones serias en su salud mental y lo difícil que fue para él procesar la muerte de su madre. Además, él era hijo único, su madre era madre jefa de familia, entonces fue re complicado, ¿no? Y lo pueden consultar en una entrevista que le hicieron. Otras consideraciones sobre el uso de datos personales es entender que las víctimas del delito tienen derecho al resguardo de su identidad, de sus datos personales en los siguientes casos. Cuando sean menores de edad, niñas, niños y adolescentes, cuando se trata de delitos de violación, trata de personas, secuestro, delincuencia organizada, o bien cuando a juicio del juzgador sea necesario para su protección, salvaguardando en todo caso, los derechos de la defensa. Ahora, la filtración, lo que les decía, de datos personales del imputado puede tener graves consecuencias en el proceso penal.
tanto el mismo pudiera llegar a declararse completamente inválido, lo cual afectaría directamente a las víctimas. Es que luego yo siento que cuando escribimos, cuando hacemos contenido en redes sociales, cuando escribimos una nota periodística, muchas veces queremos ayudar a la visibilización, a veces nos indignan las causas que estamos cubriendo. Sin embargo, es importante entender que no ayudamos difundiendo estos datos, al contrario, puede perjudicar seriamente el proceso penal. Y déjenme continúo. Bueno, lo que les decía, hay consecuencias. Ya este es mi lado más punitivo hablando en mi presentación, pero sí hay consecuencias. Se fortalece la exclusión de pruebas, debilita el acervo probatorio que la fiscalía presenta en contra de una persona, a tal grado que el caso quede sin pruebas, por lo que tendría que dejar a la persona en libertad. Puede haber una denuncia y proceso por el delito de revelación de secreto, aunque ese es muy específico, o sea, tiene unas consideraciones específicas que tendríamos que revisar en el código. Si son personas servidoras públicas, puede ser iniciado un proceso de responsabilidades administrativas, que creo que hace mucha falta en el país, que sean públicos algunos de los mecanismos que se tiene para este tipo de procesos, porque muchas veces, por lo menos quienes cubren nota roja, pues se hacen de este tipo de materiales a través de la impunidad, de la corrupción de las propias autoridades que le dan inicio a las carpetas de investigación. Eso es verdad. Y lo otro es que también pueden haber demandas por daño civil, en tanto el daño moral. Es importante también entender que bueno, esa es algunos tips en tanto que podemos hacer nosotras y nosotros y nosotres para salvaguardar los datos personales de lo que informamos. Por ejemplo, no coadyuvar con las redes que permiten la filtración de datos e imágenes que laceran la dignidad de todas las personas involucradas, que vendan fotografías del hallazgo, que vendan las carpetas de investigación completas. Hay un caso en Chiapas muy mediático en donde se vendió completa la carpeta de investigación y la carpeta de investigación entera se le vende a un medio de comunicación internacional y la carpeta ya anda en medios de comunicación, perdón, en sitios web distintos, prácticamente completa, escaneada, y quien presuntamente la vendió fue, no recuerdo si uno de los asesores jurídicos, pero bueno, una persona cercana al asunto vende la carpeta completa y es importante entender que no tenemos que coadyuvar con este tipo de redes, ¿no? Que no tenemos que coadyuvar con este tipo de redes criminales. Entonces, algunas otras que era importante colocar es no proporcionemos datos privados, ni fomentar el morbo con detalles explícitos sobre cómo ocurrió el asesinato, feminicidio, hecho violento. Eso creo que podemos distinguirlo. Una cosa es informar sobre los hechos, informar sobre aquello que nos puede ayudar a difundir una causa. Sin embargo, no caer en el morbo, no caer en estos detalles explícitos. También intenta entender que los datos privados incluyen nombres, rostros, direcciones, fotografías explícitas del hecho victimal, entre otros, y lo que ya les decía, no usar la presunción, ¿no? Aunque yo entiendo que la presunción no la usamos, aquí me equivoqué, perdón, la presunción no la utilizamos con víctimas, pero podríamos utilizar presunto feminicida o bien imputado de feminicidio, imputado de violación, imputado de trata de personas, o incluso pues solamente el nombre, ¿no? El nombre como vienen en los boletines de las fiscalías. Otra cosa que les iba a decir, del cadáver no es aceptable ni siquiera con distorsiones, fotografías que no hayan sido autorizadas por los familiares o que no sean fotografías públicas, fotografías que violen la privacidad de ellas y sus allegados, o bien, esto último es importante, que estigmaticen y propicien juicios. Estas fotografías que suelen difundir de los casos de violencia contra las mujeres son muy expresas, ¿no? O sea, eligen la fotografía donde ella estaba compitiendo por halterofilia, como les decía en el caso de esta mujer que fue asesinada, la fotografía donde está recibiendo su título, en donde se puso un vestido cortísimo, la fotografía donde estaba en la playa con las amigas, la fotografía que le tomaron una vez que se fue a tomar a un bar. Ese tipo de fotografías lo que generan es estigmatización. Y yo ahí creo que es importante colocar algo que tiene que ver con la aparente neutralidad. En el derecho, por lo menos las y los abogados, somos educados a que la neutralidad tiene que ser algo con la que llevemos nuestra práctica profesional.
Pero al igual que en el periodismo, la neutralidad es muy distinta de la imparcialidad. Ninguna persona en este mundo, a partir de su crecimiento en los sistemas capitalista, patriarcal, colonial, podemos ser neutrales. Sin embargo, podemos intentar acercarnos a la imparcialidad, que son conceptos, si bien parecieran iguales, distintos, en tanto el acercamiento de entender que nuestros actuares son políticos y que tenemos posiciones que estamos reproduciendo inclusive en nuestra práctica profesional. Entonces, y a mí me parece que eso está bien, que es ético. El derecho, por ejemplo, es un producto cultural profundamente androcéntrico y misógino. Y hacer el acercamiento al derecho desde una práctica con perspectiva de género o incluso feminista ayuda a contrarrestar todas estas años, décadas de cómo las y los abogados construimos el derecho de una forma que solo beneficiaba al sistema androcéntrico y patriarcal. Y creo que en el periodismo eso se parece mucho. Entonces, intentar no utilizar este tipo de fotografías y también pues que sexualicen con ropa interior, con grandes escotes, desnudas, que sean discriminatorias hacia ciertas ocupaciones, grupo étnico, nivel socioeconómico, preferencia sexual, nacionalidad, religión. Hay una serie que habla mucho del perfilamiento racial que se llama The Night Of. The Night Of es de Max, me parece, y habla de un feminicidio, perdónenme, de un feminicidio que fue cometido por un joven hijo de una familia de Pakistán. Y habla muchísimo del perfilamiento racial en tanto el sistema de justicia penal norteamericano, pero también de la cobertura que se hace en medios de comunicación. Y una de las cosas que mencionan en los capítulos donde ya le están dando cobertura es que cobertura periodística al caso de la serie es que a él lo relacionan con los terroristas. Como es pakistaní y entonces es musulmán, el perfilamiento racial en medios de comunicación lo une a este sector criminal, aunque él venga de una familia de inmigrantes que trabajan en un taxi. O sea, nada que ver. Y ese tipo de perfilamiento también lo reproducimos en México, aunque con otras poblaciones. Y bueno, o las otras cosas que les quería compartir, quiero dejar unos 20 minutos para las preguntas. ¿Dónde se muestran violentadas con golpes, sangre, laceraciones? A mí me parece un error, y ahorita les platico por qué, porque me parece que tiene que ver con un imaginario social. Me parece un error cuando hacemos fotografías, por ejemplo, notas como protestan contra la violencia machista y la fotografía es una mujer así tapándose un moretón en el ojo. Entiendo que puede ser un recurso gráfico útil, incluso una imagen de stock que ya tengamos y que podamos utilizar. Sin embargo, me parece que la reproducción de este tipo de campañas, no solamente de cobertura mediática, sino de campañas de comunicación donde se prioriza la exhibición de la violencia física, hace que sigamos pensando que la única forma válida de la violencia contra las mujeres es donde hay muertones. Y les platico una cosa así muy fácil que me pasó. Hace poco estaba yo acompañando un asunto de violencia basada en género en una pareja y le pidieron a mi acompañada que narrara la violencia física, ¿no? Que había vivido. Y ella dijo que ninguna. Yo que conozco el asunto, que apoyé en la declaración, sé que hubo varias manifestaciones de violencia física. Sin embargo, pues no fue una violencia física que llegara a un moretón, pero parece que pensamos que esa es la única forma válida. Y ese es un imaginario que se ha construido a través de campañas de comunicación y de reproducción en medios de comunicación y claro, de los otros medios de socialización. Entonces, yo sé que todas estas cosas suenan a un montón, pero me parece que pueden ser aplicables en tanto la práctica. Y bueno, esto sí yo sé que es una cosa de mucho pedirles, pero no utilicemos fotografías filtradas por la policía o las autoridades y que violen el debido proceso. Me parece que es seguir coadyuvando con una cadena de corrupción, una cadena de impunidad, donde solo pocos se benefician sobre las laceraciones de los cuerpos de mujeres, de los cuerpos de disidencias, de las personas que enfrentamos un hecho delictivo. Y creo que ya, ay Dios, bueno, cosas que sí podíamos utilizar, les iba a decir
muy brevemente, fotografías de familiares que hayan sido entrevistados, de mujeres que protagonicen la historia, de fotografías simbólicas como las cruces rosas, pancartas, protestas, instalaciones artísticas, ilustraciones alusivas al tema de violencia contra las mujeres, como todas las que han salido en los hashtags, gráficas y estadísticas, imágenes genéricas de policías o juzgados, retratos ilustrados son muy útiles en tanto para difundir, por ejemplo, una causa alrededor. Y creo que ya ahora sí, para terminar, les iba a recomendar algunos documentos para consulta, como por ejemplo la recomendación, aquí están, recomendación 04 de 2017 y la 01-2018 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en el caso Narvarte. Tiene un apartado específico, tiene bastantes partes donde tiene que ver con los medios de comunicación. La recomendación de Lesbi Berlín Osorio, un manual urgente para la cobertura de violencia contra las mujeres y feminicidios en México, de la iniciativa Spotlight, feminicidios en los medios de comunicación y en la opinión pública, iniciativa Spotlight Argentina, el kit de herramientas para medios digitales latinoamericanos, estos son los autores, y algunas otras recomendaciones. Yo sé que no todas las personas podemos estar formadas en todo, sin embargo, me parece muy importante que podamos, desde todas las trincheras, desde todos los frentes, construir mejores prácticas para vivir en el mundo que queremos. Y yo cerraría con eso, y ahora sí, pasemos a las preguntas. Ricardo dice que todo lo que no se debe hacer es lo que se hace. Muchas gracias, Ricardo, lo lamento mucho. Lo otro que les iba a decir es que la ley Ingrid no está vigente en todo el... La ley Ingrid no es una ley, es una serie de artículos en algunos ordenamientos jurídicos y muy lamentablemente solo está en la Ciudad de México. Hay algunas otras alternativas para la sanción, pero a mí me parece que más que la sanción, porque la sanción siento que no sirve, o sea, sí sirve en tanto... Sí, a ver, lo que yo quería colocar un poco es que muchas de estas sanciones están focalizadas a las personas en lo individual y a mí me parece que en el caso de la práctica periodística, las sanciones irían muchísimo mejor y las evitarían de mejor forma, si eso es lo que queremos, si la sanción fuera hacia el medio de comunicación y estas sanciones impactaran directamente a sus números. Y entonces no quiere decir que sea una sanción en donde les des cárcel o les des, no, no, una sanción en donde, por ejemplo, se restrinja el recibir recursos públicos y entonces va a comenzar a importar que no participemos en estas redes de criminalidad donde nos venden las fotografías de las víctimas o de los hechos criminales. Ese tipo de políticas que ver más allá del componente punitivo en el que podemos sancionar este tipo de prácticas. Y otras cosas, pues son, claro, seguir hablándolo. Yo la primera vez que di un taller de medios de comunicación, de enfoque de género en temas parecidos, medios de comunicación, lo trabajamos con la Facultad del Hábitat para las y los diseñadores gráficos y con un par de personas periodistas en 2013. Ya pasaron 10, 11 años de eso. Cada vez más cerca de la muerte, diría mi mamá. Pero además creo que han cambiado muchísimas cosas. Han cambiado y eso ha cambiado gracias a los movimientos sociales, pero también al diálogo permanente. Por ejemplo, a las compañeras de prensa acá en San Luis Potosí, yo las conocí cuando empecé a moverme en movimientos sociales allá por 2009 y en ese momento creo que tenían una posición muchísimo más adversa que la que tienen ahora contra los movimientos sociales y hace un par de años se fundó la Red de Mujeres Periodistas en San Luis Potosí. Tienen una cobertura mucho más respetuosa del 8 de marzo, del 25 de noviembre y eso en una ciudad como la de San Luis Potosí es increíble y eso lo hemos logrado con el diálogo, con estos talleres, con estos esfuerzos de organización, de educación, entre otros. Y ahora sí voy a ver, muchísimas gracias, Dulce. Mira, también dice Grisel que ya lo están impulsando, que él también lo presentó y la iniciativa la impulsó mi abogada feminista Ariadne Song. Qué bueno que en Quintana Roo ya estamos trabajando eso, en Tlaxcala también. Veo que acá quieren platicar en la retroalimentación. Muy bien. Soy, Palviso con O ¿cómo se llama? En el Instagram y en el TikTok y con 0 en el Twitter.
Les agradezco mucho. No sé si tengan por ahí alguna pregunta adicional, creo que ya contestamos algunas otras. Fíjate que esa conversación, Rubén, sobre que no se les puede regresar la dignidad en el caso de haber sido inocentes y no hay forma de cómo reparar el daño. Así es. Por eso es importante que respetemos los derechos de las y los imputados. Y voy a ver si hay alguna pregunta. Eso, ajá, Armenta, ¿cómo competir contra la inmediatez y la cobertura que tienen este tipo de medios? La gente lo consume por el morbo y eso hace que ciertos medios te exigen para que aumenten las vistas de tu nota. No puedo ejercer porque se me pide formar parte de ese círculo, pero quiero trabajar. Gracias, Armenta. A mí me parece que es una respuesta que tendremos que construir entre todas y todos. Me parece que luego los cabeceos en las notas son lo que te hace cliquear, ¿no? Pero también creo que podemos intentar imaginar escenarios creativos en donde implementemos este tipo de estrategias. Y la otra cosa que es importante es que hace 10 años no estábamos en este lugar. O sea, hace 10 años las cosas estaban aún peor. Por lo tanto, cualquier paso que estemos dando, estamos mejorando el futuro para el periodismo, pero también para el entendimiento de la violencia contra todas las personas en este país. Y perdóname por no darte una respuesta tan claramente, pero creo que más bien nos tocará irlo viendo a todas y todos. Y Grisel dice, ya quedó aprobada también en la legislatura pasada junto con la ley vicaria, igualmente impulsada por las colectivas feministas de Quintana Roo, y ya tienen vinculaciones a proceso, muy bien. Ah, súper, qué bien. Se sanciona como un delito adicional a la violencia familiar. María José, ¿qué hacer cuando tenemos una versión oficial que ay, no, qué horror? Yo creo, fíjense que eso que está diciendo María José es una práctica terrible que hacen las fiscalías. En la Ciudad de México, en el caso de Lesbi, la mamá de Lesbi también llevó a tribunales a la entonces titular de la Dirección de Comunicación Social de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Y una de las cosas que viene en la recomendación de Lesbi y que su mamá está impulsando públicamente, pueden encontrarlo en distintas notas de comunicación, ha sido que haya un protocolo para comunicar correctamente, para utilizar todas las recomendaciones con enfoque de género en los boletines de prensa de las fiscalías. Y tiene que ver con lo que está diciendo María José. María José dice, en San Luis Potosí salió el director de la Policía Ministerial a decir que una víctima de feminicidio era drogadicta y estaba deprimida y que eso lo supieron porque se lo dijo el novio. Increíble, ¿no? Porque además en México más del 50% de los feminicidios son cometidos por la pareja, por la pareja o una persona cercana al círculo íntimo, por lo tanto, claro que es información súper fidedigna. A mí me parece que entonces se puede contrarrestar eso en la narrativa que utilicemos e incluso podrían colocar ahí algunos hilos como visibilizando esta problemática, o sea, decir, el más del 50, según datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, más del 50 y tantos por ciento de los feminicidios son cometidos por la modalidad íntima por pareja o persona conocida. Sin embargo, el director de la Policía Ministerial de la Fiscalía declaró que la víctima le da un sentido distinto a la nota periodística y no son datos tan difíciles de encontrar. Y, claro, Grisel habla del tema del suicidio feminicida, todo un tema sobre la verdad del suicidio feminicida y hay muy poquita producción académica sobre eso, por cierto. Y además va a ser re difícil, ¿eh? O sea, ya pensando como penalista, la verdad va a ser re difícil. Pero bueno, Marcos dice, qué presente existe sobre sanciones a medios de comunicación por la exposición gráfica de víctimas, publicación de datos de prueba o revictimización? Fíjate que en Michoacán no tengo idea, pero en Ciudad de México sí ha habido algunas sanciones y también tenemos todas las sanciones de violencia política por razones de género. En esas sí están inscritas en el registro, les han dado multas e inhabilitaciones. Yo me encuentro en Michoacán, que es un estado acostumbrado a consumir un periodismo caníbal y a los medios para que los que trabajo me han llegado a exigir fotografías. Gracias. Y se amparan con un no pasa nada, fulano ya lo manejó, generando o alimentando un sentimiento de impunidad. Tendría que revisar específicamente la legislación de Michoacán, pero fíjense que también ha sido utilizado por algunas comisiones de derechos humanos en el entendimiento de las graves violaciones cometidas contra una persona víctima de un delito. Entonces, ¿hay antecedentes en el país para la sanción? Las hay.
Hay en muchos estados de la República, inclusive jueces de control o jueces de enjuiciamiento se han pronunciado alrededor de la filtración de estos datos en prensa, también las ha habido y han tenido repercusiones en los procesos penales. También han existido. Creo que podríamos dejarle por acá, a menos de que tengan otra pregunta. Yo les agradezco muchísimo por haber estado acá. Espero que les haya servido de algo, que hayan llevado algún aprendizaje o alguna reflexión. A mí me gusta mucho trabajar este tema, pese a que no soy periodista, es un tema que me apasiona y con el cual he tenido distintas experiencias a lo largo de mi vida. Les agradezco mucho.